Día 3 de 365 haciendo un video diario para Instagram y para YouTube. Hoy quiero hablar del poder de las decisiones. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste algo para vos? Algo que realmente respondiera a tu deseo propio y no a lo que crees que deberías desear. ¿Cuántas veces tomamos decisiones? Yo muchas veces en mi vida he tomado decisiones en función a lo que otros querían o a lo que yo consideraba que era correcto, que tal vez ni siquiera respetaba mis propios valores, sino que respondía a los valores de otras personas. Entonces, en ese querer agradar, en ese querer siempre estar bien para los demás, sostener, acompañar, ayudar a otros, iba tapando mi propia autenticidad. Cuando empezamos a vivir para los demás, empezamos a construir un personaje que nos lleva a dejar de ser nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces nos acostumbramos tanto a ese personaje que nuestro ser, nuestra alma, nuestra parte más profunda y más auténtica empieza a estar sepultada bajo todas esas capas de máscaras que vamos construyendo. Lo importante de esto es que hay una parte nuestra que sigue pulsando por querer salir, una parte nuestra que está ahí escondida y que a veces aparece como esa voz que escuchamos en forma de intuición, ese llamado, esa molestia, ¿no? Una pregunta que yo me hacía mucho, una frase que me repetía era: tiene que haber algo más, la vida no puede ser solamente esto. Claro, por mi situación, por mis decisiones o las decisiones que no tomaba alineadas a mis principios, yo iba siendo cada vez menos feliz, cada vez buscando agradar más a los demás y sepultando mi propio deseo, mis propias ganas. Y no tiene que ser algo trascendente o algo, no sé, genial, maravilloso. No, te hablo de decisiones chiquititas, las diarias, las cotidianas, esas que te llevan a un lugar de apatía, de falta de ganas, de ir apagándote, porque realmente lo que nos va pasando es, nos vamos apagando nuestro deseo, nuestras propias necesidades y la vida empieza a ponerse muy cuesta arriba, ¿no? En un momento de mi vida me di cuenta que todos alrededor mío estaban siendo felices menos yo, que realmente no estaba logrando conectar conmigo y, y empecé a entrar en una depresión profunda, muy silenciosa, no me daba cuenta. Al principio fumaba mucho, también fumaba marihuana, buscaba taparme, buscaba apagar esa sensación de vacío que tenía dentro mío. Después dejé de fumar y empecé a tapar todo ese vacío con comida. Ahí aparecieron los atracones de comida, apareció el sentirme cada vez más fea, me veía gorda, me veía vieja, mi cuerpo totalmente desgastado, no me podía mirar al espejo, la ropa no me entraba, engordé 20 kilos y no me reconocía, sinceramente no me reconocía. Mientras tanto, por fuera seguía mostrando una sonrisa, me seguía mostrando como una mujer empoderada, independiente y siempre sonriendo para los demás. Y por dentro estaba rota. Me acuerdo que lloraba mucho en la ducha, lloraba mucho a la noche cuando me iba a dormir. Sentía tanto vacío en mi corazón, en mi alma, y cada vez esa sensación se fue acrecentando más y más, hasta que un día ya ni siquiera me levantaba de la cama, solo me levantaba para llevar a mi hija al colegio, para cocinarle, para hacer las cosas para ella. Pero cuando la dejaba en el colegio volvía a mi casa, me ponía otra vez el pijama y me volvía a quedar acostada. No lo hablaba con nadie porque tampoco tenía un entorno que me permitiera abrirme en confianza o que me pudiera sostener. Yo tampoco sabía pedir ayuda y
las pocas veces que había intentado pedir ayuda, como siempre en esa máscara que había construido, era yo la que siempre ayudaba, acompañaba, estaba, resolvía. Cuando quería contar algo o cuando atinaba a empezar a contar algo de lo que me estaba pasando, muchas veces mis amigas me decían, bueno, pero ya lo vas a resolver, vos siempre resolvés todo, no pasa nada. Y automáticamente anulaban todo lo que yo estaba contando y me empezaban a contar sus problemas y seguían hablando de lo suyo como si lo mío no importara. Entonces eso cada vez me hacía sentir peor. No tenía un espacio donde hablar de mis cosas. Con los años esto se fue acrecentando porque no fue algo que pasó en un mes, 2 meses, fueron años de mi vida así, años, sin darme cuenta. Ahora lo veo, pero en ese momento no podía notarlo. Hasta que un día realmente toqué fondo, me desperté una madrugada gritando basta, estoy harta de mí, y, y supe que algo tenía que cambiar, ya no podía seguir viviendo esa vida, no podía estar así. Y sentí que tenía que empezar a salir a caminar, escuché una voz que me dijo, bueno, deja harinas, deja azúcar y salí a caminar, esto es muy loco y así como lo cuento fue. Al principio yo no entendía nada y dije, bueno, ok, ¿qué puedo perder? Y empecé a salir a caminar, empecé a venir al parque donde estoy ahora y empecé a hacer cosas por mí, empecé a hacer cosas para mí, a escuchar audios, a ver otras personas que también hablaban de lo mismo que yo, de cosas que a mí me estaban pasando, ¿no? De los atracones de comida. Y, y empecé a buscar ayuda, a tomar mentorías, a entrar en salas donde me sentía acompañada, gente que estaba pasando lo mismo que yo, gente que quería mejorar, que queríamos bajar esos kilos de más o chequear cómo nos estábamos alimentando, salir a entrenar. Después llegó el conectar espiritualmente con Dios, empezar a leer la Biblia y ahí el camino empezó a ser más genuino, más auténtico. Yo empecé a abrir mi corazón, a escucharme, a entender qué quería. Llegó el momento de tomar decisiones, separarme fue una de esas decisiones, cambiar mis amistades, mi entorno, las cosas que hacía. Hubo muchas cosas que dejé de hacer. Fue más lo que dejé de hacer que lo que empecé a hacer. En el empezar estuvo principalmente el salir a caminar y después empezar a entrenar. Fue mucho más lo que dejé de hacer, dejar de querer agradar a los demás, tener momentos de soledad, crear espacio, porque uno se vuelve un poco artesano de su propia vida, ¿no? Como un poco arqueóloga y empezás a esculpirte, a sacar esas capas de personaje que fuiste construyendo, porque ahí en el fondo, enterrado, está nuestro ser, nuestra alma. Y cuando empezamos a poner luz a esas oscuridades que teníamos ahí sepultadas, a esa autenticidad que quedó ahí guardada, empezamos a permitirnos brillar, empezamos a darnos cuenta de que, yo empecé a darme cuenta de que había otra vida, de que podía vivir otra vida eligiéndome a mí, de que podía estar en entornos donde podía acompañar y cuidar al mismo tiempo que podía ser acompañada y cuidada. Y ahí toda mi vida se empezó a transformar a partir de una decisión simple. En mi caso fue salir a caminar. Si vos hoy estás viendo este video porque te sentís identificada, identificado con algo de lo que te cuento, hay una manera de salir, en tu corazón está la respuesta. Tal vez al principio no se entiende nada, pero hay algo en vos que te va a decir qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que tenés que dejar de hacer. Hacele caso a esa voz, a tu intuición y empezá a moverte en esa dirección y en el paso a paso vas a ir descubriendo cómo seguir. Gracias por escucharme, por llegar hasta acá. Espero que este video te haya servido y si querés seguir mi día a día, también me ves en Instagram. Mi Instagram es nati con y.eha. Así que bueno, nos vemos mañana en el día 4. Un abrazo.